Señoras y señores, cuando se habla de guerra, casi todo el mundo mira al lugar equivocado. Observan portaaviones, aviones, cazas cruzando el cielo, ejercicios militares transmitidos por televisión. Todo eso es teatro. Está hecho para ser visto. Las grandes potencias saben que mover tropas llama la atención, pero no revela la intención real. Si quieres entender hacia dónde va el mundo, no mires al cielo ni a los mares. Mira los números silenciosos, aquellos que se mueven despacio, pero lo cambian todo. La deuda soberana. La deuda es el verdadero cimiento del orden global. A diferencia de aviones o barcos, no puede reposicionarse en días. Lleva meses, a veces años, desmontarla sin causar pánico. Por eso, cuando un país empieza a deshacerse de grandes volúmenes de deuda de otro, especialmente en condiciones desfavorables de mercado, eso no es un ajuste de portafolio, es una decisión estratégica. Es alguien limpiando el terreno antes de que ocurra algo mayor. Y eso es exactamente lo que muestran los datos más recientes. Según información oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, China redujo sus posiciones en títulos estadounidenses a cerca de 688.000 millones de dólares a finales de 2025. Para quienes no siguen de cerca este mercado, ese número todavía parece enorme, pero en contexto histórico representa el nivel más bajo desde mayo de 2009. En términos prácticos, son 16 años de integración financiera que están siendo desmantelados. Para entender la gravedad de esto, hay que volver al pasado. En el punto máximo de la relación financiera entre China y Estados Unidos, alrededor de 2013, Pekín poseía aproximadamente 1.320.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Ese dinero financiaba el déficit de Estados Unidos y, al mismo tiempo, permitía que los consumidores estadounidenses compraran productos chinos baratos. Era un ciclo cerrado que mantuvo las tasas de interés bajas y el comercio global funcionando durante décadas. Ese ciclo terminó. China ya ha liquidado casi la mitad de esa posición histórica. Y el detalle más importante no es solo cuánto se vendió, sino cuándo se vendió. A lo largo de 2024 y 2025, el mercado de bonos estadounidenses sufrió una fuerte presión, con precios cayendo y tasas subiendo. Vender en ese entorno significa aceptar pérdidas. Nadie hace eso sin un motivo muy serio. Y cuando entiendes ese motivo, queda claro que ya no se trata de finanzas comunes, sino de supervivencia estratégica. La pregunta central ahora es simple. ¿Por qué vender bonos estadounidenses justo en el peor momento del mercado? En gestión de activos, esa es casi una regla básica. Solo aceptas vender con pérdidas cuando necesitas liquidez inmediata o cuando crees que el activo está a punto de convertirse en un problema mayor. En el caso de China, la primera hipótesis no se sostiene. A pesar de las dificultades internas en el sector inmobiliario, el país sigue registrando grandes superávits comerciales y acumulando reservas. El dinero no es el problema. Esto nos lleva a la única conclusión lógica posible. El Partido Comunista Chino decidió que los bonos del Tesoro de Estados Unidos dejaron de ser una reserva segura de valor. Más que eso, pasaron a ser un riesgo estratégico. Este cambio de mentalidad no surgió de la nada. Fue moldeado por un evento específico que marcó profundamente a los formuladores de política en Pekín y redefinió la forma en que ven el sistema financiero occidental. En febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea tomaron una decisión sin precedentes.
congelaron cerca de 300.000 millones de dólares en reservas internacionales rusas que estaban depositadas en bancos occidentales. Ese dinero que Rusia creía seguro fue bloqueado con unos pocos clics. Para Pekín, el mensaje fue claro y perturbador. Las reservas financieras, cuando están bajo jurisdicción extranjera, no son activos, son rehenes. Desde ese momento, mantener grandes volúmenes de bonos estadounidenses pasó a representar un riesgo existencial. Si un conflicto relacionado con Taiwán o el Mar del Sur de China se intensifica, esas reservas pueden ser congeladas de la noche a la mañana. Los cerca de 688.000 millones de dólares que China aún mantiene no serían protección alguna, serían pérdidas totales en potencia. Ante eso, aceptar una pérdida del 10% o 20% hoy se vuelve racional frente al riesgo de perder el 100% mañana. Por eso la liquidación china ha sido rápida y poco discreta. Los bancos centrales suelen vender activos lentamente para no asustar al mercado. Pero los datos muestran caídas pronunciadas en periodos cortos, lo que indica urgencia. La prioridad ya no es preservar la estabilidad del mercado estadounidense, sino retirar capital de la jurisdicción de Estados Unidos lo más rápido posible. Este movimiento cambia por completo el equilibrio del sistema financiero global y prepara el terreno para consecuencias que aún no son totalmente visibles. La salida acelerada de China crea un problema estructural que pocos están dispuestos a enfrentar. Durante más de 2 décadas, Estados Unidos pudo sostener déficits gigantescos porque había un comprador constante y poco sensible al precio al otro lado del mundo. China reciclaba su superávit comercial comprando deuda estadounidense, sin importar los intereses ofrecidos. Ese comprador ha desaparecido, y cuando el mayor financiador se convierte en vendedor, la lógica básica del mercado entra en colapso. La pregunta inevitable es: ¿quién comprará esa deuda ahora? Cuando cientos de miles de millones de dólares en bonos se arrojan al mercado, los precios deberían caer y las tasas subir de forma agresiva. Eso encarecería las hipotecas, quebraría bancos regionales y haría insostenible el pago de intereses de la deuda estadounidense. Pero curiosamente, eso aún no ha ocurrido en la magnitud esperada. Las tasas subieron, sí, pero el sistema no colapsó. Y eso ocurrió por una razón específica. Los datos del Informe Internacional de Capitales del Tesoro estadounidense revelan quién está absorbiendo ese choque. Mientras la participación china se desploma, países como el Reino Unido y Bélgica muestran aumentos anormales en sus posiciones en bonos estadounidenses. El Reino Unido, por ejemplo, pasó a poseer valores cercanos a 750.000 millones de dólares, prácticamente empatando con China como mayor acreedor extranjero, solo detrás de Japón. Esto no tiene sentido económico a primera vista. La economía británica es mucho más pequeña que la china y no tiene un gran superávit comercial. ¿De dónde viene ese dinero? La respuesta más probable es el apalancamiento financiero. Londres está usando ingeniería financiera para actuar como amortiguador del mercado estadounidense. En el caso de Bélgica, el movimiento es aún más simbólico. El país alberga a Euroclear, una de las mayores cámaras de custodia del mundo, lo que indica compras hechas en nombre de terceros, creando una capa de anonimato. Este patrón sugiere algo más profundo que decisiones individuales de inversión. Estamos viendo un esfuerzo coordinado entre países aliados para evitar el colapso del mercado de bonos de Estados Unidos. No es una decisión de libre mercado, es presión geopolítica. El mensaje implícito es claro.
Si los aliados no absorben esta oferta, el sistema financiero global colapsa. El problema es que esta estrategia tiene límites claros y costos que aún no han sido completamente cobrados. Lo que la hace peligrosa es la capacidad limitada de los aliados. A diferencia de la China del pasado, el Reino Unido y Europa no son grandes generadores de superávit industrial. Ya enfrentan crecimiento débil, alta deuda y presión fiscal constante. Al asumir el papel de compradores forzados de la deuda estadounidense, estos países están drenando liquidez de sus propias economías para sostener el centro del sistema. Es la periferia debilitándose para evitar el colapso del núcleo. Esto crea un sistema extremadamente frágil. Basta un choque interno para que este arreglo se derrumbe. El Reino Unido ya dio una muestra de esto durante la crisis de los fondos de pensiones en 2022, cuando tuvo que intervenir de emergencia para evitar un colapso financiero. Si algo similar ocurre de nuevo, estos países pueden verse obligados a vender sus propios bonos estadounidenses para conseguir efectivo, exactamente lo contrario de lo que el sistema necesita ahora. China entiende este juego mejor que nadie. Al vender bonos, obliga a Occidente a quemar recursos reales para absorber papel financiero. Cada dólar vendido requiere que otro país genere o pida prestado ese dólar para comprarlo. Eso desvía capital de inversiones productivas, fábricas, infraestructura, innovación, y lo empuja al agujero negro del refinanciamiento de la deuda estadounidense. Es un juego de desgaste lento, pero extremadamente eficaz. Al mismo tiempo, este movimiento cambia la naturaleza del mercado de bonos de Estados Unidos. Antes estaba dominado por compradores económicos interesados en retorno y estabilidad. Ahora está cada vez más en manos de compradores políticos que compran por obligación estratégica, no por convicción financiera. Ese tipo de comprador es inestable. Permanece mientras puede, no mientras quiere, y cuando se va de golpe. El resultado es un mercado cada vez más pequeño, más concentrado y más vulnerable. La emisión de deuda crece sin parar, mientras el grupo de compradores confiables se reduce. Lo que hoy parece estabilidad es, en realidad, un sostén artificial. No es el mercado funcionando, es presión política, apalancamiento y postergación de ajustes inevitables. Y cuando ese tipo de ajuste llega, suele ser rápido, desordenado y doloroso para quienes no estaban preparados. Cuando China vende bonos del Tesoro estadounidense, la operación se liquida en dólares. El Banco Central chino recibe crédito digital en cuentas internacionales. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. China no quiere dólares. Para Pekín, el dólar dejó de ser un activo y pasó a ser un pasivo. Es rastreable, sancionable y vulnerable a la inflación. Mantener dólares hoy significa aceptar el riesgo de bloqueo mañana. Por eso, la pregunta correcta no es si China está vendiendo, sino qué está haciendo con ese dinero. La respuesta está en el mundo físico. Mientras los analistas en Occidente miran gráficos y rendimientos, China está convirtiendo papel financiero en recursos tangibles. El primer eje es el oro. Oficialmente, el Banco Central chino registra compras continuas de oro durante más de 18 meses consecutivos. Extraoficialmente, los datos de retiros de las bolsas locales sugieren volúmenes aún mayores. El oro no tiene riesgo de contraparte, no depende del sistema financiero y no puede ser congelado con una sanción. El segundo eje es la energía. China importa la mayor parte del petróleo que consume y siempre supo que ese era su punto débil en un conflicto. En respuesta,
comenzó a comprar volúmenes récord de petróleo, incluso de países sancionados, ignorando el sistema tradicional del dólar. Al mismo tiempo, expandió agresivamente su reserva estratégica de petróleo, construyendo tanques y cavernas subterráneas. Datos recientes indican existencias cercanas a 1.500 millones de barriles, suficientes para sostener la economía durante largos periodos. El tercer eje son los metales estratégicos. Incluso con el sector inmobiliario desacelerándose, las importaciones chinas de cobre, litio, cobalto y tierras raras siguen cerca de máximos históricos. Eso no es comportamiento comercial normal, es preparación. El cobre no paga intereses, cuesta almacenarlo, pero es esencial para redes eléctricas, vehículos, municiones e infraestructura militar. China está cambiando rendimiento financiero por capacidad material de supervivencia. Por último, la seguridad alimentaria. Con poca tierra cultivable y una población enorme, China acumuló reservas gigantescas de granos. Las estimaciones indican que controla la mayor parte de las reservas mundiales de maíz y trigo. Eso le permite alimentar a su población por más de un año sin importar nada. Los intereses fueron cambiados por calorías. Esa es la diferencia entre una nación que busca eficiencia financiera y una que se prepara para un mundo hostil. Este cambio revela algo que muchos analistas ignoran deliberadamente. Las naciones que creen en la estabilidad mantienen su riqueza en instrumentos financieros que generan intereses. Las naciones que se preparan para rupturas convierten su riqueza en existencias físicas, aunque eso genere costos y no produzca nada a corto plazo. China está aceptando perder rendimiento financiero hoy para garantizar su supervivencia mañana. Por eso, la pérdida en la venta de bonos no se ve como un error, sino como un precio estratégico. En Occidente, este movimiento aún se interpreta de forma superficial. Economistas se burlan diciendo que China vendió en el peor momento y perdió miles de millones. Eso es pensamiento de corto plazo. Las pérdidas en moneda fiduciaria importan poco cuando el verdadero riesgo es perder acceso a energía, alimentos o materias primas. Vender un bono con descuento y comprar petróleo que garantice el funcionamiento de la economía durante un bloqueo no es una pérdida. Es un intercambio de riesgo financiero por seguridad real. El problema es que este proceso tiene un efecto colateral inevitable. Si China deja de financiar el déficit estadounidense y los aliados no pueden sostener ese papel indefinidamente, alguien tendrá que asumir la cuenta. Ese alguien es el propio Banco Central de Estados Unidos. Cuando no hay suficientes compradores en el mercado, el Banco Central entra como comprador de última instancia. Eso significa creación masiva de dinero para absorber la deuda. Y cuando se crean billones para mantener el sistema en pie, el efecto no aparece de inmediato en los gráficos de bonos. Aparece en el supermercado, en el alquiler, en el costo del crédito y en el valor del dinero en tu bolsillo. La inflación no es un accidente, es una consecuencia matemática. Cuanta más deuda se monetiza, menor es el poder adquisitivo de la moneda. Mientras el sistema intenta ocultarlo con estadísticas y narrativas, el costo real se traslada a la población. Por eso este movimiento de China no es solo una disputa entre grandes potencias. Redefine el entorno en el que viven familias, trabajadores y pequeños inversores. Tasas de interés estructuralmente más altas, crédito más caro, bienes raíces presionados y monedas más débiles no son escenarios hipotéticos. Son consecuencias naturales de un sistema que perdió a su mayor financiador
y ahora sobrevive gracias al improviso, la presión política y el dinero creado de la nada. El mercado de bonos de Estados Unidos dejó de ser un espacio puramente económico. Durante décadas fue considerado el activo más seguro del planeta, el pilar invisible que sostenía bancos, fondos de pensiones y gobiernos. Esa era terminó en silencio. Hoy ese mercado funciona como un campo de batalla político, donde las decisiones no se toman por rendimiento, sino por supervivencia geopolítica. Quien compra, compra por obligación. Quien vende, vende por estrategia. Cuando los compradores pasan a ser políticos y no económicos, la estabilidad se vuelve una ilusión. Los compradores políticos permanecen mientras pueden soportar el costo interno. Cuando sus monedas se debilitan, cuando sus votantes presionan, o cuando sus propias economías entran en estrés, se van. Y cuando se van, no se van despacio. Se van todos al mismo tiempo. Ese es el riesgo que se cierne sobre un mercado cada vez más concentrado, artificialmente sostenido. Las señales de alerta no están en los titulares diarios, sino en los detalles que casi nadie mira. Movimientos anormales en las monedas de países aliados, intervenciones de emergencia en mercados de deuda, crecimiento explosivo de los pagos de intereses y expansión continua de los balances de los bancos centrales. Todo eso apunta a un sistema que ya no se sostiene solo. Necesita ser empujado, defendido y mantenido en pie por la fuerza política. La cifra de cientos de miles de millones de dólares en bonos vendidos no es solo un número frío en un informe técnico. Funciona como un reloj silencioso. Cada venta reduce el margen de maniobra. Cada intervención aplaza, pero no resuelve. La historia financiera muestra que los sistemas basados en deuda excesiva no colapsan de golpe. Se desgastan lentamente, hasta que un evento aparentemente pequeño rompe el frágil equilibrio. Lo que estamos presenciando no es el fin inmediato del sistema financiero global, sino el cierre de un ciclo histórico que comenzó hace décadas. China está desmontando su dependencia del centro financiero occidental, mientras convierte papel en recursos reales. Los aliados intentan sostener el edificio con estructuras cada vez más frágiles, y el resto del mundo siente los efectos sin entender la causa. La historia de las finanzas enseña que cuando los grandes movimientos ocurren en silencio, es porque el cambio ya empezó. Si llegaste hasta aquí, ya no eres un espectador. Eres testigo de una transformación que definirá la riqueza, la estabilidad y el poder de las próximas décadas. Mientras unos siguen mirando el ruido del teatro militar, los verdaderos jugadores están moviendo las piezas invisibles que deciden quién sobrevive cuando el sistema tiemble. No te conformes con titulares vacíos. Suscríbete, dale like y comparte este contenido para que más personas despierten y entiendan el mundo que se está construyendo bajo nuestros pies. Porque el conocimiento no es solo poder. En los tiempos que vienen, es supervivencia. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.